pastor recién oraba, la verdad me conmovía, diciendo: levanta tu iglesia, Señor, en medio de este tiempo. Un tiempo complicado que nos toca vivir, un tiempo difícil donde todas las verdades están cambiadas, donde todos los temas pierden valor, aquellos que deberían cobrar valor pierden valor. Esta semana veíamos un informativo con mi señora y yo le digo: qué bárbaro, ¿en qué momento yo me voy a hacer cargo del pastorado? La verdad, todo un desafío. El otro día me preguntaban: ¿cómo te sentís con este tema del pastorado? Tengo un miedo, pero ¿saben de qué? De no hacer lo que Dios quiere. Porque vivimos en un mundo tan revuelto y tan convulsionado que nos confunden las cosas, se confunden los términos. Hoy les contaba en la clase que cada vez, miren lo que les voy a decir, cada vez me cuesta más argumentar a favor del matrimonio. ¿Cómo está loco este? No, lo que pasa es que el hecho de vivir en concubinato se ha convertido en algo tan común que aún los argumentos parece que no tuvieran fuerza que nosotros podemos dar. El matrimonio es un invento de Dios y la gente no tiene en cuenta a Dios. Entonces, ¿de qué le vamos a hablar? Es un tiempo difícil, pero es un tiempo donde la iglesia está llamada a prevalecer, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así lo dice el Señor en su palabra. Nunca fueron tiempos fáciles. Nos toca difícil, nos parece el que nosotros tenemos más difícil, pero antes fue difícil también. ¿O ustedes creen que a los que quemaban en la hoguera les era fácil pasar por eso? No, era difícil también. Miren, vamos a ver un día negro en la historia del pueblo de Israel. Un día negro, ¿sí? Aquellos que ven a Onur y Sheresade. ¿Cuántas buenas Onur y Sheresade? A ver, levanten la mano. ¿Cuántas, Hablan de la noche negra. Acá tenemos al matrimonio de Villaobre. Nadir y Burja. Nadir y Daniel. ¿Sí? Miren cómo se ríen, arriba los ven todos. ¿Sí? Bueno, una noche negra en la historia del pueblo de Israel. Vamos a buscar primer libro de Samuel, primer libro, pues es un libro, una carta, capítulo 4. Vamos a leer el primer libro de Samuel, el capítulo 4. ¿Sí? Y vamos a ver un día negro en la historia del pueblo de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Y vamos a leer todo el capítulo para ubicarnos mejor. Una lectura larga, meditación corta, así que no se asusten. Dice: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo, y salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los hijos de Elí, Ofín y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Se paró uno de los dirigentes de los filisteos y les dijo: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e
e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, el sacerdote, Ofni y Fines, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Un día negro en la historia de Israel. Se complica para leer acá, un poquito se sacude y la letra camina acá. No sé por qué. No está el púlpito hoy porque hizo la demostración del canto del pastor. Les cuento una infidelidad antes de pensar. El miércoles estábamos en la reunión de oración con el pastor Silveira allá donde está Cristian, junto a la columna. Y en un momento el pastor Leconte paró la reunión de oración antes de pasar al mensaje, y nos hizo ensayar 3 o 4 veces. Entonces con Pablo nos mirábamos y decíamos: y a esta altura del partido hace lo que quiere. Se han convertido en objetos extraordinarios de interés para el hombre y para la búsqueda del hombre, porque estos objetos están perdidos. El primer objeto que el hombre siempre ha buscado es la piedra filosofal. ¿Saben qué es la piedra filosofal? Es aquella piedra que todo lo que toca lo convierte en oro, ¿sí? Y el hombre la ha buscado siempre y nunca la encontró. Otra cosa que el hombre siempre ha buscado es el arca del pacto de Dios y el santo grial, la copa de la última cena. Han escrito cualquier cantidad de películas. Indiana Jones se llenó de plata buscando el arca perdida y el santo grial, ¿sí? Los caballeros templarios lo siguen buscando y no apareció. Tampoco aparece en la tumba de Moisés, por ejemplo, o el lugar donde Enoc caminó con Dios. Hay muchas cosas que Dios mismo se ha encargado de que desaparecieran. ¿Saben por qué? Porque las hubiéramos convertido en un objeto de culto. Y esto le pasaba al pueblo de Israel. El arca de Dios, en la época que transcurre este relato, Dios mismo había instruido su construcción. De la madera de acacia más primorosa, forrada en láminas de oro, era el arca de Dios. Tenía unos anillos en sus bordes. ¿Están o no? Se olvidó. Tenía unos anillos en sus bordes con unas varas de acacia muy largas, ¿sí? También forradas con láminas de oro. Allí era la forma de transportar el arca de Dios. ¿Qué había dentro del arca de Dios? Dentro del arca estaba allí las tablas de la ley, tablas de
piedras escritas por el dedo de Dios en forma de mandamiento. ¿Sí? Estaba allí dentro del arca el maná, el alimento celestial con el que Dios sostuvo al pueblo de Israel en el desierto, para que nunca olviden la provisión de Dios. Y estaba allí también la vara con que se abrió el mar rojo, la vara con que fueron hechas las plagas, la vara que tocó la piedra y salió agua de la piedra. ¿Sí? Estaba allí para que recordaran siempre el poder de Dios. Eran tres objetos que habían tenido una importancia muy grande en la formación de este pueblo, en la salida de Egipto, en la toma de la tierra prometida. El arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca? El arca estaba, según lo había ordenado Dios, ¿sí?, en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Allí estaba el arca. No era un lugar de acceso fácil, era un lugar restringido, ¿sí? Allí estaba el arca de Dios. Todo lo contenido dentro del arca daba testimonio del obrar de Dios en la historia de este pueblo. Era un objeto de culto muy importante para el pueblo de Israel, porque aunque para el momento de este relato representaba un fetiche, era el objeto que representaba la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Para el momento que leemos este relato, el arca era una pata de conejo, una tirita roja, una herradura de 7 clavos, un trébol de 4 hojas. ¿Se ríen? ¿Cuál de estos tienen en su casa? ¿Sí? A ver las muñecas. Nadie tiene tirita, ¿no? Nadie tiene tirita. Bueno, porque hay cristianos que oran al Señor y tienen tirita por la duda. ¿Sí? Bueno, hay cosas que se convierten en un fetiche. ¿Cuántos somos hoy? Un montón. ¿Sí? La cena del Señor a veces es un fetiche de los cristianos. Ah, yo falto a cualquier reunión, pero el día de la Santa Cena no falta. ¿Sí? Fetiche. No es así. El significado de las cosas tiene un profundo significado cuando el pueblo tiene una relación profunda con Dios. Muchas veces los cristianos tenemos fetiches, objetos de culto que pasan a ser adorados por nosotros y desplazan a Dios del lugar que deben tener. ¿Sí? La Biblia muchas veces se convierte en un fetiche, en un centro de adoración. Ustedes ven personas que tienen Biblia espectacularmente nueva. No la usan nunca. No se atreven a nada con ella. Mire, yo tengo una pobre, que la compré en el año 80, una Biblia de Estudio Mundo Hispano. El último viaje que hizo esa Biblia fue a Corea. Después no la pude usar más. Porque se me desarma, ya, pobrecita, se salen las hojas, la pego, la engancho y se me desarma. Porque la tengo gastada. La otra que tiene mi señora por ahí, la compramos hace poquito, ya está hecha bolsa. ¿Qué quiere que le diga? Pero ¿sabe por qué? Porque la usamos. Es porque la usamos. No hay vuelta que darle. La única que más o menos está piola entera es esta porque la llevo para predicar nada más. Y no la quiero usar para otra cosa. Porque si no es una vergüenza cuando paso a predicar, paso por la Biblia toda rota. Este pastor pobre, qué iglesia miserable, ni como una Biblia. Pero no, es que yo la gasto, gracias a Dios. Pero la gente ha tomado cosas que son como fetiches que desplazan el lugar que realmente tiene Dios en nuestras vidas. Cristo mismo se ha convertido muchas veces en un fetiche de los cristianos. Lo citan, Señor de aquí, Señor de allá, cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna dificultad. Como si fuera Él ¿cómo les puedo decir? Un ayudante mágico que tenemos, una lámpara de areno que frotamos en un momento y aparece Él y nos soluciona los problemas. Así tenía el pueblo de Israel en este día negro de su historia, el arca de Dios. ¿Cuáles fueron las causas para que este día sea tan negro? Vamos a ver. Pensemos por un momento, pensemos juntos. El arca era como el centro del culto instituido por Dios. El arca era diseñada por Dios. El arca estaba dispuesta dentro del tabernáculo en el lugar que Dios había hecho. Dios dispuso el contenido del arca, ¿sí? Pero el arca estaba convertida en un fetiche. El arca era el objeto que representaba la misma presencia de Dios entre el pueblo. Dios moraba allí entre los querubines, así lo describe la palabra. Dios moraba entre los querubines y nadie podía tocar el arca. ¿Ustedes recuerdan el incidente de Usa, ¿sí?, el siervo de David? El arca ahora es capturada. Cuando el arca después es traída de vuelta de los filisteos, ¿sí?,
David la carga al arca, arriba un carro. Resulta que Dios había dispuesto que debía ser transportada con 2 barras de acacia cubierta con láminas de oro, con toda una ceremonia impresionante. David la cargó arriba de un carro. Muchas veces la importancia que nosotros le damos a las cosas de Dios, las tiramos arriba de un carro, ¿sí? Y nuestra vida espiritual la tiramos arriba de un carro. Entonces las cosas no salen como deberían salir. Miren, la reverencia ante todo. Debemos recordar ante quién estamos y cuál es la condición que Dios tiene. ¿Cuál era la condición del pueblo frente a Dios? ¿Cuáles fueron las causas por las que perdieron? La condición en que el pueblo estaba frente a Dios. Miren, si ustedes se fijan en 1 Samuel, allí nomás una hoja atrás de donde leímos, capítulo 3, versículo 1, miren lo que dice, yo se lo voy a leer. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Sí? Y escuchen lo que dice ahora. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escaseaba su palabra? ¿Es acaso que Dios no hablaba? ¿O es acaso que Dios hablaba y los hombres no escuchaban? ¿O es acaso que Dios hablaba, los hombres escuchaban, pero no querían obedecer? ¿Cuál de estas tres le parece que se asemeja más a la de nuestros días? ¿Es acaso que hoy Dios no habla? ¿Es acaso que Dios habla y los hombres no escuchan? ¿O es acaso que Dios habla y los hombres escuchan y no le quieren hacer caso? Esa es la más apropiada. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Esa era la condición que el pueblo tenía y por eso les vino este día negro. Dios habla y el pueblo no escucha. No escucha. Muchas veces nos cuesta mucho recordar el tema del mensaje de la semana pasada. A todos. Porque nuestra mente está cargada de cosas. Y aún cuando estamos en la presencia misma del Señor, nuestra cabeza anda volando, lo que tengo que hacer, que va a venir, que no va a venir, a qué hora la comida. Y miles de problemas que vienen a nuestra mente. Dios habla y el pueblo no escucha. Ni hablar de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Ni hablar de aquellos que no se guían por los valores que el Señor ha establecido. Nosotros queremos hablar de que el matrimonio es la base de la sociedad, instituido, inventado por Dios entre un hombre y una mujer, y resulta que está todo al revés y todo patas arriba. No sé cuántos vieron esta semana en Estados Unidos, lo dieron en el informativo, varias veces. Se aprobó el matrimonio igualitario en Estados Unidos. Entonces, 2 pastores jóvenes estaban en la calle predicando acerca de lo que Dios piensa acerca de él. Entonces a alguien se le ocurrió mandar una nenita hermosa, rubiecita, con una banderita, ¿sí?, de los derechos igualitarios. La nenita se le ponía delante al predicador, ¿sí? Entonces los comentaristas del informativo decían, estos fanáticos que argumentan a la nenita, no, ellos estaban hablando de lo que dice la palabra de Dios respecto al tema. Alguien mandó a la nenita ahí. Bueno, pero esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. El diablo atentó contra la familia. ¿Es lo mismo un concubinato que un matrimonio? No, no es lo mismo. No es igual. El diablo atentó contra la formación de la familia. Papá y mamá, ahora no, es papá y 2 papás, 3 mamás. No se sabe. Los chicos tienen una confusión terrible, ¿sí? Mi hermana me cuenta que tiene chicos que cuando le preguntan ¿por qué no te firmaron la nota en el cuaderno? ¿Y por qué me tocó estar con la novia de mi papá o con el novio de mi mamá? Y la pobre criatura tiene una ensalada que no entiende nada. ¿Y cómo sigue esto? Porque vamos a ver cuál va a ser la próxima corrupción a la que el diablo va a atentar, ¿sí? En la clase hoy, tirando este tema, decían que sí, los robots, vieron que ahora va a salir la mujer cibernética, ¿sí? ¿La vieron? Que ustedes la pueden comprar. Creo que vale como $20.000, ¿sí? Pero gastamos una vez, pastor. $20.000 sale barata, ¿sí? Y no hay oposición. Y no hay oposición. No discute, no le duele la cabeza, no quema la comida. 10 puntos, ¿sí? Bueno,
Tal vez sea la próxima perversión de la humanidad, que el hombre se case con un robot. O la zoofilia. Sí. ¿Qué problema hay? En cualquier momento va a aparecer un loco que se quiere casar con una oveja o con un mono. Ustedes se ríen, porque alguno se casó ya con un mono. Pero, ¿cuál va a ser la próxima perversión del hombre? ¿Cuál va a ser la próxima perversión? Porque si ustedes vienen viendo de tiempo a, cada vez ha sido peor. Cada vez es más irreverente el hombre frente a Dios. El hombre camina hacia un día negro como este día del pueblo de Israel. Y no hay cómo volverlo atrás. Por más que usted le hable, no entiende. Y este pueblo le tocó este día negro. ¿Por qué le tocó este día negro? Por las consecuencias de cómo vivía. Miren lo que dice el versículo 3 del que leímos, el 4. ¿Sí? Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, escuchen, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Los ancianos de Israel, no el pueblo, no la creyentada que no sabía mucho de la Biblia, no, los pastores, los encargados, los que estaban en eminencia. Si ustedes ven la historia del pueblo de Israel para adelante, van a ver que muchas veces los príncipes de Israel eran los que estaban metidos en lo peor de la corrupción. Los que robaban, los que practicaban la usura, los que tenían 25 mujeres, eran los príncipes de Israel. ¿Sí? Entonces, ellos me dicen, ay, ¿por qué nos ha herido hoy Dios? Tenían la mente anestesiada. Fíjense lo que dice el 4. Dice, dio pues el pueblo asilo y trajeron de allá el arca del pacto, y Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, que estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Por qué les leo esto? Porque estos dos, Ofni y Fines, eran dos atorrantes, eran dos sinvergüenza, eran los dos hijos de Elí, el sacerdote, que estaban a la puerta del templo, y cuando entraban las mujeres a adorar, dormían con las mujeres. Y los ancianos de Israel lo sabían, y Elí lo sabía, y Dios le va a demandar a Elí no haber estorbado a sus hijos. Entonces los ancianos preguntan, ¿por qué nos ha herido Jehová hoy? ¿Qué tenían anestesiada la cabeza? ¿No se daban cuenta que por la acumulación de pecados, por la acumulación de transgresiones, era que Dios los había herido? Un día negro en la historia del pueblo de Israel. Un día negro que tenía las consecuencias de un proceder negro en todo el pueblo de Israel. ¿Cómo está la iglesia de Cristo hoy? ¿Cómo procede la iglesia de Cristo hoy? Viendo que el mundo camina hacia este día negro. Que el mundo camina hacia el fin de los tiempos sin rumbo y sin esperanza. Donde la corrupción se multiplica y la degradación moral se aumenta. ¿Qué esperamos? ¿Que llueva fuego y azufre del cielo en cualquier momento como en Sodoma y Gomorra? Ahí recién nos vamos a despertar y vamos a decir, no, Señor, tenemos que anunciar tu palabra. ¿Y el pueblo de Dios cómo está? ¿Tiene anestesiada la cabeza? ¿No se da cuenta de que si discutimos entre nosotros, de que si peleamos, de que si hay mal espíritu, de que si hay rencilla, si hay raíces de amargura, si hay chisme, también estamos caminando al día negro? ¿No le parece que es hora de que el pueblo de Dios empiece a solucionar firmemente sus diferencias, firmemente aferrarse de la mano de Dios, dejarse de chismorear, de pavear, de perder el tiempo y darle para adelante con las cosas del Señor para socorrer al mundo que camina hacia este día negro? Dios es santo y merece el respeto santo a su investidura. Al igual que los israelitas, a veces hoy tratamos a Dios como un fetiche. Lo llamamos o lo citamos cuando tenemos algún problema. Es la lámpara de Aladino que frotamos ante una necesidad. Y nos vamos a sorprender cuando veamos de que Dios no nos va a atender. ¿Cuánto hace que no se levantan nuevos misioneros? ¿Cuánto hace que en una iglesia, en un llamado, no se levantan nuevos pastores? ¿Qué pasa con nuestros chicos?
¿Qué pasa con ustedes jóvenes que todos toman decisiones por carreras, pero nadie toma decisiones firmes por Cristo? ¿Saben a qué edad recibí el llamado para el pastorado? A los 12 años. A los 12 años. ¿Dónde? En una concentración de jóvenes en la iglesia de Belezar, que predicaba Alma Montes de Oca y hablaba de 1 Samuel, ¿sí? Cuando Dios llama a Samuel. Claro, pasaron muchos años hasta que respondí efectivamente a ese llamado, pero a los 12 años me llamó, yo lo tengo re claro. ¿Cuánto hace que no se levantan misioneros? ¿Cuánto hace que no se levantan hermanos comprometidos a decirle, Señor, aquí estoy para lo que quieras y cuando quieras? Y yo estoy seguro que hoy yo hago este llamado y los primeros que se van a levantar son los hermanos mayores. ¿Y a esta edad qué va a hacer por él? Y a esta edad está dispuesto. A esta edad está dispuesto. El otro día el pastor me comentaba de lo que hablaba, ¿sí? De Caleb, ¿sí? Un hombre con más de 80 años, diciendo, Señor, estoy dispuesto a ir y tomar la tierra y aún sacar a los gigantes, porque era la tierra de Anac, raza de los gigantes los que vivían allí. ¿Cuánto hace que no se levantan hombres de Dios, hombres de valor? ¿Por qué no se levantan? ¿Será que nuestra conciencia está anestesiada? Que siempre pensamos que la palabra es para otro. Que siempre pensamos que Dios tiene un pueblo escogido y va a llamar a hombres y mujeres de otro lado. Y seguimos teniendo a Dios como un fetiche, como el arca del pacto. ¿Cuánto hace que no sentimos estremecer nuestro corazón por la palabra de Dios? Yo les voy a invitar a inclinar sus cabezas. Y mientras meditamos antes de pasar a participar de la cena del Señor, yo les pido que piensen en esto. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo para iluminar a este mundo que está en tiniebla, camina en tiniebla y se va por las tinieblas. Nosotros somos la sal para que el mundo no siga echándose a perder, no se pudra. Pero tiene un olor a podrido terrible. ¿Qué pasa con nosotros que no salamos? ¿Dios es un fetiche en nuestra vida? ¿O realmente es el Dios de poder? El Dios que levanta a aquellos que va a utilizar. Padre Celestial, te agradezco, Señor, por este momento que podemos estar en tu presencia. Te pido perdón, Señor, porque en algunos momentos de mi vida te he considerado un fetiche. Te llamé, Señor, cuando te necesitaba. Te llamé, Señor, cuando tenía problemas. Y me olvidé de ti cuando las cosas iban según a mí me parecían bien. Padre, te pido perdón por la iglesia, Señor, porque muchas veces también ha tomado esta posición. Y te ruego, Señor, que recorras ahora cada corazón. Señor, que tu mano poderosa esté tocando profundamente a cada uno, Señor, para que te demos el lugar que te corresponde, para que asumamos, Señor, nuestro compromiso como sal, para que este mundo deje de echarse a perder, para que ya no haya, Señor, cosas que nos aparten del pensamiento que tú tienes preparado para este pueblo, para este país. Señor, que podamos darte el primer lugar, que podamos, Señor, considerarte lo mejor que le puede pasar a la Argentina. Y así predicarlo, para que las personas te conozcan. Padre, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Quédense con sus cabezas agachadas.